pregunta más importante y la que más me hacen es cómo se sube un podcast a Spotify o a Apple Music. Hello, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Valentina, por si aún no me conoces, y hoy te voy a enseñar, como pudiste ver en el título de este video, a crear un podcast con cero presupuesto y desde cero. Te voy a dar todos los tips y todas las herramientas que yo utilicé para crear mi propio podcast. Yo empecé en el este año de hecho, en el 2023, en enero, a lanzar mi podcast y tuve que mirar un montón de videos, pagué un curso, no tenía ni idea de cómo empezar, estaba súper perdida, pero bueno, investigué, trabajé un montón en buscar información, en aprender y para eso es este video, para que tú no tengas que pasar por ese proceso por el que yo pasé, sino que te voy a dar todo más facilito para que empieces a lanzarte a crear contenido, a crear tu podcast y a llegar a muchas personas. Bueno, lo primero y lo más importante a la hora de crear tu podcast es el tema que vas a tratar, de qué vas a hablar, a quién le vas a hablar, qué problemas tienen tus oyentes, por qué quieres hablar de eso. Y lo más importante, ¿qué es lo que te va a diferenciar de otros podcasts? Esto es muy importante porque no quieres parecerte a otro tipo de contenido que ya escuchas, y eso pasa un montón cuando empezamos a crear contenido en general para cualquier tipo de plataforma, y es que nos inspiramos en personas que vemos y como a ellos les va bien, creemos que a nosotros también nos va a ir bien y empezamos a copiar todo lo que hacen, y eso lo único que hace es que pierdas tu autenticidad y que las personas digan, no, este se parece a este contenido y ya no quiero seguirlo. Lo más importante aquí es ser auténtico, y ser auténtico desde lo que tú quieres, desde lo que a ti te gusta, desde lo que a ti te apasiona y tú mismo aprendes. No copies absolutamente a nadie. Por ejemplo, en mi podcast, cuando yo empecé mi podcast, sabía que quería llegarle a mujeres. Hoy en día le llego a mujeres y a hombres, pero la mayor cantidad de oyentes que tengo son mujeres. Entonces me dije a mí misma, y pregúntate esto tú también, ¿por qué quiero hacer este podcast? Y lo quería hacer para inspirar a mujeres, para ayudarles, y porque quería también desahogarme, y sabía que cuando yo hablara, alguien se iba a sentir identificado con mi contenido y alguien me iba a seguir y le iba a servir a alguien ese consejo que yo estaba dando o esa historia que yo estoy contando. Entonces ese fue mi tema principal. Yo quiero contar cosas que me pasan a mí como un diario personal, porque sé que a otra persona le puede estar pasando. Esa fue mi manera de diferenciar mi podcast de otros podcasts, porque nadie tiene una historia que contar que se parezca a la mía o que sea igual a la mía. Cada quien tiene su historia personal y todos tenemos derecho a contar a nuestra manera nuestra historia, y el podcast va creciendo con esa comunidad que quiero atraer. A mí no me interesa atraer a todo el mundo porque sé que a no todos les va a interesar mi tipo de contenido y sé que a no todos les va a gustar oírme o mis historias o mis problemas que he tenido con mi marca o esos tips motivacionales que también te doy para que salgas adelante, para que te lances. Mira a quién le vas a hablar, qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son sus gustos, qué hacen en su vida diaria. Crea una plataforma que tenga contenido de valor y te aseguro que tu podcast va a ser uno de los más escuchados. Una vez ya tengas el tema de tu podcast definido, tu audiencia y todo lo demás que ya hablamos, necesito que te enfoques en el sonido. Tú necesitas un buen sonido para que la gente escuche tu podcast. Hay un estudio que dice que el 75% de oyentes se fijan bastante en el audio que tiene, la calidad de audio que tiene un podcast a la hora de empezar a escucharlo. Y normalmente, si no tiene una buena calidad de audio, lo abandonan. Y ustedes dirán, pero Valentina, tú acabaste de decir que nos ibas a enseñar a hacer un podcast con cero presupuesto. Bueno, pues si vas a escuchar mi podcast, vas a ver que desde el capítulo 1 tiene muy buen audio, y voy a serte sincera, yo no tenía un micrófono profesional. Hoy en día lo tengo porque ya después
de que mi podcast empezó a ser más escuchado, decidí invertir en un micrófono profesional, pero yo empecé a grabar mi podcast con esto, con unos simples y mortales audífonos de celular. Esto me funcionó muy bien al principio y realmente te lo recomiendo si quieres empezar a crear tu podcast y no tienes presupuesto inicial. Estos son unos audífonos de un teléfono Samsung. Lo único que yo hacía era empezar a grabar con esto como si fuera un micrófono de solapa de esos que usan los TikTokers para grabar, así tal cual. Y la calidad del sonido era bueno, no era muy buena, era buena, pero era aceptable para que la persona que me escuchara no se saliera del podcast. Y eso es lo que necesitamos en este momento. Si tú puedes invertir en un micrófono profesional, hazlo. Si no tienes presupuesto para empezar tu podcast, simplemente no hay excusas y usa el audífono de tu celular. Bueno, el micrófono de los audífonos de tu celular. Y esto te lo digo porque sé que muchos de ustedes se ponen excusas para no empezar un podcast o empezar a crear contenido solo porque no tienen los implementos necesarios para hacerlo realidad. Y yo aquí te estoy dando un buen ejemplo de que yo empecé con un simple micrófono de audífono de celular y hoy en día ya compré mi micrófono profesional y mi podcast está siendo escuchado por muchas personas. Bueno, una vez tengas tu micrófono y tu sonido ya probado, vas a necesitar tu computador o un celular. Lo único que tienes que hacer con tu teléfono es abrirlo en grabadora de voz, conectar los audífonos y empiezas a hablar. Y ya, tan fácil como eso. Yo lo hago así, pero desde mi computador, con la grabadora de voz de mi computador y el sonido queda perfecto. Los iPhone tienen la opción de mejorarle el audio desde que lo estás grabando, como una varita mágica que tiene en la esquina. Le das ahí y se te mejora el audio un montón. Si necesitas editar tu audio, que siempre hay que editarlo porque tienes que agregarle una introducción y le tienes que agregar música y muchas veces tienes como que cortar las partes que no quieres que salgan porque hablaste de más o simplemente te trabaste y tuviste que empezar como un poquito atrás de lo que ya habías hecho. Esto se puede hacer desde cualquier programa de edición de video. Yo lo hago desde iMovie. Desde iMovie se puede editar completamente el audio, le puedes agregar música, le puedes agregar efectos de sonido, le puedes agregar absolutamente todo. Si tú no tienes iMovie, puedes hacerlo desde Premiere, puedes hacerlo desde cualquier aplicación para editar video. Aquí te estoy enseñando a dejar de ponerte excusas e ir a trabajar por esos sueños que tienes. Lo único que necesitas es un teléfono que sé que tienes, audífonos que sé que tienes, necesitas un tema que sé que tienes y ya te voy a decir qué más necesitas para continuar. Vas a necesitar una portada para tu podcast. Para la portada de mi podcast, que es esta que está aquí, ya la había mostrado, pero es esta. Bueno, yo me tomé una foto en esta pared que está aquí, que es gris, me hice un maquillaje, me arreglé y después la subí a Canva. Hay una opción en Canva que dice portada para podcast, ahí ya trae el tamaño perfecto, subes la foto, le pones el título que quieras y sale, ya está. Ahí tienes tu portada sin excusas, sin invertir un solo centavo. Si tú quieres algo mucho más profesional, pues le pagas a un fotógrafo que te tome fotos bonitas, le pagas a un diseñador que te haga una portada diferente, pero con esto yo empecé. Para continuar, y la pregunta más importante y la que más me hacen es cómo se sube un podcast a Spotify o a Apple Music, que es donde yo tengo mi podcast. Es muy fácil y adivinen que también es gratis. Lo único es que esta plataforma, dependiendo de la región donde estés, no te va a dejar monetizar tu podcast desde las reproducciones. Yo utilizo la plataforma Anchor, que está vinculada con Spotify y desde Spotify lo puedes vincular a cualquier otra plataforma que esté disponible. En mi caso yo la vinculé también a
Apple Podcast. Lo único que tienes que hacer aquí es abrirte una cuenta, subir la portada, subir todos los detalles de tu podcast, crear una descripción, grabar tu capítulo, grabar tu episodio, editarlo y ya cuando lo tengas terminado, subirlo. Se demora como 5 minutos, bueno, dependiendo qué tan largo te haya quedado el episodio, pero es súper rápido, se sube súper rápido y lo puedes programar. Si no lo quieres subir ese día, lo puedes programar para cualquier otro día para que se suba automáticamente. Eso es lo que yo normalmente hago cuando me siento inspirada. Grabo el podcast y todos los martes en la mañana normalmente lo programo para que se suba y tú lo puedas escuchar y disfrutar. Realmente el proceso de creación de un podcast es muy económico, no necesitas absolutamente nada que no tengas. Si quieres hacerlo de una manera más profesional, pues simplemente inviertes en un micrófono y igual lo puedes grabar desde tu computador. Y listo, esto es todo por el video de hoy. Espero que te funcione, que te sirva, que lances ese podcast que tanto quieres lanzar desde hace tanto tiempo, que empieces a inspirar a la gente desde tu contenido. Déjame saber si te gustaría ver en vivo cómo grabo mi podcast para que entiendamos un poquito mejor cómo funciona la dinámica. Y recuerda suscribirte a este canal para no perderte absolutamente nada de tips de contenido, actualizaciones, meditaciones, tips para emprendedores, negocios y todo este tipo de contenido que sé que te encanta. Así que nos vemos la próxima semana en otro video. Bye.